Amado, el Señor les bendiga rica y abundantemente. La paz del Señor sea sobre su vida. Sabe que les amamos y que esperamos en el Señor Jesucristo que esta palabra nos ayude a seguir hacia adelante y nos permita humillarnos cada día delante de su presencia y que podamos ver su poder manifestado en la actualidad en nuestras vidas. Ciertamente a veces nos referimos a la palabra como historias bíblicas, pero sin embargo no son historias bíblicas, son realidades bíblicas. Con estos personajes que vivieron y que tuvieron estas experiencias, al igual nosotros, su pueblo actual, que también tiene sus experiencias con el Señor. El título de la misma es Llamados a humillarnos delante de Jesucristo. La palabra humillarse, que muchas veces no la queremos mencionar, significa ese reconocimiento a Dios como Señor. Reconocer a Dios como nuestro Señor es una forma de humillarnos, saber que hay alguien más intelectual, más sabio, más amoroso, que tiene el dominio y control de todas las cosas. Así que humillarse significa ese reconocimiento a Dios como Señor. También nos humillamos cuando obedecemos como siervos, en cierta forma nos sometemos delante de su presencia. Así que humillarse también significa esa sumisión activa e intencional a su voluntad. Qué hermoso podernos someter a su voluntad, reconociendo cuando lo hacemos, reconocemos su soberanía y nuestra dependencia de Él. Ciertamente vamos a ver una porción bíblica de Pedro cuando dependió de la sabiduría de Dios, se humilló delante de la presencia del Señor, reconociendo su soberanía, que el Dios por medio de Jesucristo era mucho más intelectual y mucho más sabio que Pedro. Esta palabra se encuentra en Lucas capítulo 5. Voy a leer la porción bíblica. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando lo trajeron a tierra, las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué hermosa palabra el Señor ha dejado aquí para nuestras vidas, porque de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo se manifestó en poderío y autoridad a Pedro, quiero que veamos que cada uno de nosotros es Pedro. Podemos ser ese discípulo con el nombre de Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado y nos ha dicho que nosotros somos discípulos de Él y tenemos una encomienda de predicar el Evangelio a toda criatura. Comenzando, después de la lectura de la palabra, algo que me llama ahí la atención es que
el mensaje que queda escrito en la palabra es el mensaje que el Señor Jesucristo le da a Pedro, no a la multitud. Aleluya. Por lo tanto, queremos ver y entender que con quien el Señor está tratando en estos momentos es con Pedro. Inicialmente sabemos que la palabra en el verso 1 y 2 habla de que las barcas estaban a la orilla del lago y que los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Básicamente estas embarcaciones estaban a la orilla, porque lo dice claramente la palabra, cerca de la orilla. El primer punto que queremos ver ahí es cuando nosotros nos encontramos en la orilla. La orilla significa la comodidad, lo que es fácil, lo que es un hábito. Podemos aún decir que la orilla es nuestra vida diaria en cierta forma. ¿Y por qué digo eso? Porque fíjate que dice, estando cerca de la orilla del lago, los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Ves? Y eran pescadores y estaban realizando su trabajo habitual, pescadores, que una vez que salían a pescar, pues tenían su economía, su alimento para venderlo, para hacer las transacciones que iban a realizar, pero también en el lavado de la embarcación, de las redes. Podemos decir que están en su área donde conocían, donde eran los sabios, donde sabían cómo hacerlo. Aleluya. Muchas veces nosotros, los cristianos, los siervos del Señor, caemos en el hábito de estar en lo que es cotidiano, en lo que es habitual. Aún me atrevo a decir que muchas veces en el Señor, en nuestra vida habitual con el Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo manda a mover esas embarcaciones de la orilla para poder predicarle a las multitudes, porque en ese momento, en el verso 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, fíjate, escogió la de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es decir, entonces, que ya el Señor hizo el primer mandato. Vamos a mover estas embarcaciones, Pedro, préstamela. Tienes que moverla de ahí, tienes que moverte de esa comodidad de estar lavando tus redes, lo que sabes hacer, de esa comodidad, de ese hacer. Incluso a veces podemos decir que es un tipo de estancamiento y de frustración, porque mientras Pedro y los discípulos lavaban las redes, podemos inferir que había un poco de desánimo y frustración, en el sentido de que habían pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada. ¿Piensa usted como pescador? El tiempo dedicado, la falta de sueño, tu habilidad y no haber conseguido nada, y había que estar lavando las redes. Pues así mismo muchas veces nosotros podemos estar frustrados, desanimados de una vida de los mismos hábitos, de la misma hacer cotidiano, y muchas veces eso te ocasiona frustración, porque sabemos que no se pesca en la orilla. Claro, ya ellos habían venido y estaban en la orilla lavando, ¿verdad? Pero era lo habitual. Así que el Señor Jesucristo, una vez que termina de predicarle a la multitud, que no sabemos lo que le predica, se dirige directamente a Pedro y le dice, cuando terminó en el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Imagínese usted si ya eso viene a romper el hábito, porque el Señor Jesucristo le está diciendo a él, mira, vamos hacia la profundidad, tienes que salir de ahí de la orilla, y mi instrucción es que eche la red para poder pescar. Pero estaba lavando las redes, se iban a volver a ensuciar, iba a ser trabajo perdido, ¿verdad? Máximo cuando Pedro era el pescador versus a Jesús,
de profesión carpintero, maestro, aquí enseñando la palabra, pero hablando en lo natural, muchas veces le decían el carpintero, ¿verdad? Y si tú analizas, tú dices, ¿qué hace un carpintero dándole instrucciones a este que es un pescador preparado y sabio en la pesca? Esto lo quiero llevar a nuestras vidas porque quiero que esta palabra sea actual para nosotros. Es como decirle una persona que tiene un doctorado o varios doctorados y un empleado de custodia, de limpieza, mantenimiento, venga esta persona de mantenimiento y le dé unas instrucciones a esta persona que tiene el doctorado, que tiene varios doctorados. Sabemos que muchas veces eso incomoda a las personas que tienen la preparación. Fíjate que cuando Jesucristo le dijo a Pedro, boga mar adentro, Pedro le habló ni le dijo en el verso 5, maestro, me lo reconocía como maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Él estableció su punto. Mira, yo salí a la pesca en nuestro lenguaje, estuvimos ahí varias horas trabajando. Y luego le dice, y nada hemos pescado. ¿Ves? Y nada hemos pescado. Pero la bendición que tuvo Pedro fue que dijo, mas en tu palabra, aleluya, mas en tu palabra echaré la red. Ahí Pedro rompió la lógica. Ahí Pedro rompe con los estándares establecidos por el hombre. Porque fíjate que le está diciendo, bueno, yo lo hice y Pedro salió a pescar a la hora que le correspondía pescar. Sabemos que por la madrugada, donde están los mejores peces que salen y se pueden pescar, eso lo dice cualquier pescador. Sin embargo, podemos entender que Jesucristo no estaba en la madrugada, estaba ya en el amanecer, donde ya posiblemente está el día soleado porque había multitudes recibiendo la palabra. Sin embargo, ahí vemos un contraste de que cómo es posible pescar en horas que no son las indicadas para la pesca, versus yo que estuve en el horario, rompiendo lo que se llama lógica, estándares, criterios. Porque le dice, más en tu palabra, más en tu mandato, más en lo que tú me dices. Hubo un acto de fe creyendo a lo que Dios Jesucristo le mencionaba. Eso mismo muchas veces pasa con nosotros en nuestras vidas cuando el Señor nos da instrucciones y nosotros analizamos y decimos, esto es imposible, no lo voy a hacer. Muchas veces nosotros determinamos y no lo hacemos. Pero hay otros cristianos que decimos, bueno, Señor, yo no lo entiendo, pero más en tu palabra voy a poner mi confianza en ti, lo voy a hacer. Y pasa lo mismo que aconteció con Pedro. Vemos el poderío de Dios manifestado. Pero un punto que me llamaba a mí la atención en este versículo 5 es que Pedro le dice toda la noche. Y hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Fíjate que quiero que veamos la noche como la oscuridad en nuestra vida. Y quiero que veamos el día, la claridad, como la luz que es Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros hacemos nuestros actos naturales, normales, cotidianos de nuestra vida en la oscuridad. Y por eso no podemos ver la manifestación del poder de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo hacemos en nuestro propio afán, lo hacemos con nuestro intelecto, lo hacemos dependiendo de nuestras capacidades. Y sin embargo, cuando el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro, es un momento de intimidad,
de relación, de compañía, de comunión. ¿Vas viendo la diferencia? Cuando nosotros actuamos y hacemos las cosas en nuestro propio hacer, en nuestro propio intelecto, en nuestro propio razonamiento, nos va a pasar como a Pedro. No vamos a conseguir nada, no vamos a pescar nada. Y si lo hacemos, es efímero, deja de ser. Pero cuando es en Cristo, que Él es la luz, que es el día, que es el dueño y señor de la creación, que es el Dios soberano, que es el gran creador, si Él te dice, haga esto, es mejor que lo hagamos, porque cuando obedecemos a su palabra, como lo hizo Pedro, aleluya, se manifiesta el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nuestro Jesucristo le enseña a Pedro que es necesario que salga de la orilla, que es necesario que salga de lo habitual, que es necesario que salga de su confort, del lavamiento de las redes a su manera, y que es necesario que esa oscuridad que hay en él, que no ha podido pescar, permita que la luz que es Cristo se manifieste, y en esa comunión, en esa intimidad, en esa relación que ambos tienen en el mar adentro, le vas a ver y se va a manifestar el poder, la autoridad de nuestro Dios. Es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo enseñarnos como discípulos, que podamos depender, que podamos confiar, que podamos descansar en ese Jesús que está junto a nosotros en la barca, siendo Él, aleluya, nuestra barca, siendo Él nuestro Salvador, siendo Él el Creador, siendo Él el que tiene el dominio y poder de todas las cosas. Aleluya. Fíjate entonces que dice el 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Su red se rompía. Aquella que había estado lavando, aquella que había estado cuidando, en el manifestarse el Señor en el milagro de la pesca, que realmente no estamos mirando el milagro, sino el poder y la autoridad que el Señor hace, fue tan amplio que aún las redes no podían aguantar tan cantidad de peces y aún se rompían. Y si se hubiesen roto, el Señor lo que nos quiere decir en el último versículo, déjalo todo y sígueme, porque a veces nuestros razonamientos son los que nos impiden seguir a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice también la palabra en el verso 8 que me encanta. 8 significa nuevo comienzo. 8 es tipología de la resurrección de Cristo. Pero mira qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó a salir de la orilla, que nos llama a la profundidad, entrar a su misma presencia, a tener comunión con Él. Pero también nos enseña a tener el contraste del conocimiento natural versus el conocimiento celestial. El natural era el del Pedro, de decir que había estado pescando toda la noche, pero que en su palabra iba a echar la red, que es el conocimiento celestial. Cómo el Señor nos encamina a la noche, salir de la oscuridad nuestra para entrar a su luz admirable que es Él. Y en el versículo 8, que significa un nuevo comienzo, que significa un renacer, aleluya. Fíjate que dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí podemos ver 3 palabras importantes dentro del versículo 8, un nuevo nacimiento o resurrección. Pedro resucita en verle, porque dice viendo.
viendo. Las escamas caen cuando nosotros vamos a la profundidad de su presencia, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le oímos, cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros nos movemos en un acto de fe. Ocurre exactamente lo que dice el versículo 8. Nuestros ojos son abiertos, resucitamos a ver la presencia del Señor, el poderío del Señor, porque dice viendo el poderío de que las redes se rompían. Y Pedro en su lógica decía, ¿cómo es posible si en el momento de hacer la pesca no pesqué nada? Pero ahora que es de día, mira todos los peces, y ahora es que yo puedo ver que Jesucristo es el Dios de la creación, el Dios soberano, el que tiene el dominio y control de todas las cosas, y que si Jesús dice, ocurre. Si Jesús dice, su palabra la envía, dice sea, se hace, aleluya, porque Él es el poder de accionar, Él es el poder de actuar. Y cuando Jesús da una orden que le ha dado a través de su palabra, las cosas cambian. Entonces viendo, aleluya. Pero no solamente viendo, ¿qué vio? ¿Qué vio Pedro? Un temor reverente de que ese maestro era toda autoridad, era todo un Dios poderoso, aleluya. ¿Qué vio Pedro? Un poder manifestado. ¿Qué vio Pedro? El dominio sobre los peces, el dominio sobre la creación. Y eso provoca que Pedro pueda confesar, que Pedro pueda decir. Y le dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Qué significa eso? No era que no quería al Señor, era que se estaba viendo su naturaleza, lo pecaminoso, lo lógico que era, cómo razonaba, cómo quiso establecer un argumento delante de Jesús. No le conocía, no le había visto. Sin embargo, este milagro, esta acción de Jesús hizo que sus ojos fueran abiertos. Y entonces reconocer que Él era un hombre pecador que no tiene dominio sobre la creación, que no tiene dominio ni aún sobre su vida. Por más que trabaje y estás en la oscuridad y no estás siendo dirigido por la luz, es poco lo que puedes hacer. Es poco el fruto celestial, espiritual. Sin embargo, cuando es dirigido por Cristo, aleluya, el amanecer, el día, el sol que alumbra, Cristo, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, manifestando el poder y dándose a conocer para que nosotros veamos nuestra naturaleza pecaminosa y podamos caminar en Él y para Él. ¿Sabes una cosa? Que eso hizo que cayó. Dice, cayó de rodillas. Y ese es el humillarse, reconocer a ese Dios soberano y reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando nuestros ojos le ven, entonces nosotros nos postramos delante de Él como hizo Pedro. Pedro lo hizo de rodillas físicas. Nosotros lo podemos hacer de rodillas físicas, pero también lo podemos hacer en el corazón espiritual. Porque cuando tú te postras, cuando tú caes de rodillas, ahí tú estás reconociendo su soberanía, su autoridad. Pero no solamente eso, te estás sometiendo a la dependencia de Jesucristo, al cuidador, a tu ayudador, a tu protector, a tu refugio. Él es el sabio, Él es el omnipresente, Él es el omnisciente. Y yo tengo capacidad intelectual, claro que sí que la tengo, pero la tengo porque Él me la dio. Aleluya. Sobre ti, sobre tu doctorado, sobre tu maestría, sobre tu bachillerato, sobre tu escuela superior, sobre tu grado, sobre tu falta de grados académicos. La sabiduría de Dios está sobre ti. Aleluya. Es lo que necesitamos decirle en tu palabra. En esta palabra que nosotros predicamos hay tantas promesas, hay tanta bendición, hay tanta palabra de aliento, hay tanta bendición. En tu palabra obedecemos, en tu palabra caminamos. Aleluya. Hubo una vida
Isaías en el capítulo 6, en el versículo 5, también dice que cuando murió el rey Usías, aleluya, los ojos son abiertos, hermano. Tenemos que permitir que nuestro Señor abra nuestros ojos, esa visión espiritual, que salgamos de lo carnal, que salgamos de lo natural, para que podamos ver el mundo celestial, el mundo espiritual, podamos ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Así mismo como se manifestó delante de Pedro. Hoy yo soy un Pedro. Sabemos en la Biblia que Pedro negó a Jesucristo. Sabemos que el Señor Jesucristo lo confrontó si lo amaba. Sabemos que Pedro fue sacado, liberado por un ángel de la cárcel. Sabemos que Pedro hizo una primera prédica donde se convirtieron más de 5,000 personas. Sabemos que Pedro después con Pablo se hacía judío. Pero vimos a través de la palabra un Pedro que tuvo un llamado, aleluya, pero un Señor que trató, trabajó, actuó a través de Pedro, siendo Pedro la vasija de barro y Jesucristo utilizándolo para poder proclamar la palabra. El llamamiento que le hizo aquí en la palabra: sígueme, que te haré pescador de hombres. Es el mismo llamamiento que tú y yo tenemos, aleluya, de poder publicar y anunciar las virtudes de este que nos salvó, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, manifestado en esta historia, humanamente, pero ya Cristo resucitado como Rey glorioso que venció la muerte, aleluya. Pedro podía hablar porque Pedro había visto, porque Pedro había experimentado, porque Pedro había sido tratado por el Señor. Sus ojos le habían visto. Así como Isaías dijo: ay de mí que soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Pero a pesar de todo, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. El Señor nos llama, así como Pedro y así como Isaías, que en medio de un mundo que convulsa, en medio de tantas circunstancias, en medio de tantos problemas, en medio de mi propia crisis, yo pueda ver al Señor. Aleluya. Que mis ojos le vean, que mi boca proclame, que mi boca anuncie y que caiga postrado de rodillas delante de la presencia del Señor, reconociéndole como mi único Salvador, como el único que me ayuda, como el que hace de lo que es imposible. Era imposible una pesca maravillosa como esa, pues estaba de día, no era el tiempo, no era el horario, pero mi Dios, aleluya, cambia los destinos, porque Él es dueño y Señor de todas las cosas. Aleluya. Qué hermoso nuestro amado y hermoso Señor. Pero no solamente ahí se apoderó el temor de Jehová, un temor reverente, aleluya, de Pedro, ese temor reverente, sino que también Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, ¿a quién le dijo? A Simón: cambia el nombre de Simón y ponga su nombre. Porque muchas veces el Señor se manifiesta para que le conozcamos. Aquí es el llamado de Simón, el llamado como el Señor te llama y te dice: no temas, porque desde ahora, Zenaida, pon tu nombre, serás pescadores de hombres. El llamamiento del Señor. Cambia la pesca natural, cambia tu trabajo natural, cambia tus prioridades naturales, que nuestra prioridad sea predicar el Evangelio. Y no que está aquí parado predicando el Evangelio, sino predicando el Evangelio con tu testimonio, donde quiera que vas. Si estás en la oficina del médico, si estás en tu trabajo, si estás en la universidad, donde quiera que te pares, testifica de Jesucristo. Primero,
en tu cuerpo físico y luego en tu testimonio. Porque hablar es fácil. Habla cualquiera. Es tu testimonio. Que vean a Cristo en ti. Y cuando vean a Cristo en ti, entonces pescas. La pesca para Él. ¡Aleluya! Y entonces dice, desde ahora serás pescador de hombres. Ciertamente nosotros que tenemos el cumplimiento de toda la palabra, terminó crucificado. Aleluya, imitando, siguiendo las huellas de su gran maestro. El que se había revelado, el que se había manifestado, el que le había llamado, el que le había encaminado. Aleluya. Entonces el verso 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermano, a veces nosotros no queremos dejar. Y aquí dice todo. Hay vida que el Señor las llama de lleno 100% al ministerio, pero no lo han dejado todo, porque el todo hablo del corazón. Todavía a veces podemos tener avaricia, podemos tener enojos, podemos tener orgullo, pero hay que dejarlo todo para seguirlo, porque Él decía, seguid mis pisadas. Aún lo económico, la riqueza. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Y nosotros? ¿Cuánto estoy disponible para dejar? Ahí el Señor le hizo un llamamiento a Pedro y dice, dejándolo todo. Recuerdan que él decía, Jesucristo, no tengo dónde que recostar mi cabeza. Eso es fácil predicarlo, hermano, decirlo, leerlo, vivirlo, dejarlo todo. Dejar tu ser, dejar tu propia naturaleza, dejar tu egocentrismo para que sea Cristo manifestado a través de tu vida. Cumpliendo su palabra. Al que te haga un mal, hazle bien. Al enemigo, ámalo. Sirve. El que quiera ser mayor es el que más sirve. A veces queremos púlpito, a veces lo que queremos son iglesias, a veces lo que queremos son fotos, prédicas. Nada de eso es el amor de Cristo manifestado a través de tu vida para poder servir a los demás. Dejándolo todo, le siguieron. En esta mañana el Señor me llama a que lo deje todo. Deja todo tu orgullo, deja todo tu ser, deja toda tu intelectualidad, deja toda tu sabiduría humana, deja todos tus estudios de maestría, bachillerato. Es el bachillerato, es la maestría, es el doctorado del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pedro era un pescador, pero el Espíritu Santo lo utilizó y se habla por ahí que en la forma en que predicaba y en la forma que hablaba era casi imposible que un pescador como era Pedro pudiera escribir esas epístolas que ha escrito. Porque en Cristo, aleluya, el sabio Dios hace como Él quiere. Podemos ir a Pedro, primera de Pedro. El fin de todo, su trato del Señor para con su vida, de Jesucristo hacia Él, pero de la misma manera el trato en tu vida y la mía. El Señor nos llama y nos trata y quiere que estemos en Él, aleluya, que le amemos, que le sirvamos. Aleluya. Primera de Pedro dice la palabra, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mira esta hermosa palabra. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. El nuevo nacimiento, nuevas criaturas en Cristo. Para una esperanza viva. ¿Cuál es tu esperanza? El gobierno de Estados Unidos, el gobierno tu esposo, tu hijo, tu doctorado, tu maestría, tu bachillerato. ¿Cuál es tu esperanza? Si Pedro mismo dice que nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Dígame usted si Pedro no palpó, él lo negó. El Señor le habló, le hizo una encomienda, apacentad mi grey. Oh, pero Pedro vio al Cristo resucitado, el que tú y yo físicamente no le hemos visto, pero que sí por fe sabemos que Jesucristo resucitó entre los muertos, reina y vive por los siglos de los siglos.
¿Pero para qué? Para hacer una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para ti y para mí. Vuelvo y repito que una herencia, no estamos hablando de dinero que se corroe, que se rompe, que de nada sirve en el reino celestial, porque Él es el dueño del oro y la plata, sino que dice que es una herencia incorruptible, no se corrompe, es incontaminada, no tiene contaminación y está reservada en los cielos para ti. Que sois guardados, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que ese sea nuestro caminar, esa salvación eterna de ser coherederos juntamente con nuestro amado Señor Jesucristo. Que nuestra morada es una morada celestial, entendiendo que Dios trata con el Pedro que soy yo y que eres tú, pero que si nos movemos en su palabra, aleluya, podemos decir, como dice aquí, tenemos una esperanza viva que es Jesucristo nuestro Rey, el que dio la vida, el que estuvo en la cruz del Calvario, el que abrió los brazos y te dice, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Esa es tu esperanza, Él en ti, aleluya. Así que, queridos hermanos, tengamos esperanza, veamos el poder, salgamos de la orilla, entremos en la profundidad de la relación con nuestro Dios, y ahí Él se va a manifestar el poder de Él. Nuestros ojos le van a ver, nuestra boca va a proclamar, vamos a andar postrados de rodillas delante de Él y vamos a seguirle, porque vamos a dejarlo todo para seguirle. El llamamiento de Cristo para con tu vida: seguidme. Y entonces dice, te haré pescadores de hombre. Y entonces le seguimos, aleluya, dejándolo todo para proclamar esa esperanza viva que es Cristo mismo manifestado, el Cristo de la gloria que llama a las vidas para que vengan y vengan a sus brazos, para que vengan, para que tengan vida y vida en abundancia. Boga mar adentro. Llénate de la presencia del Señor, busquemos al Señor, vivamos para el Señor, obedezcamos al Señor, actuemos por medio de la palabra, perdonemos, 70 veces 7, perdonemos y vivamos. Amemos al enemigo, sirvamos y vamos a ver una pesca maravillosa donde las redes se rompen, aleluya, porque los peces tipifican las vidas que han de ser salvas, aleluya, aleluya, vidas para Cristo, vidas para Él, vidas que le conozcan. Iglesia, el Señor te hace un llamado, vive su palabra para que las vidas se conviertan y vean en ti la gloria del Señor manifestado, que hay un Dios que te ama, un Dios que te cuida, un Dios que te libera, un Dios que lo sabe todo, el Dios soberano. Aleluya, qué hermoso nuestro Dios, soberano Dios, el príncipe de paz. Aleluya, mi Dios y mi Señor, cuánto le amamos. Amado, que podamos reconocer esa su soberanía. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor
Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Soberano seas tú, soberano seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Aleluya. Ciertamente Él es el soberano, soberano, el que tiene dominio y control de tu vida y de la mía, el dueño y Señor de nuestras vidas. Proclamemos su palabra y vivamos para Él. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente, hermano. Tu esperanza está en Cristo Jesús, iglesia. Y tú que no conoces al Señor, ven a los brazos de tu amado Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario derramó la sangre por ti. Fue coronado, fue golpeado, pero resucitó. Resucitó de entre los muertos para darte vida y vida abundancia. En Él y solamente en Él. Cuánto le amamos, cuánto le adoramos. Que nuestros ojos le vean cada día más. Que nuestros corazones se entreguen cada día más. Y que su palabra sea vida. Como dijo Pedro, más en tu palabra. Porque su palabra es viva y eficaz. Aleluya. Más cortante que toda espada. Aleluya. Así que te va a cortar, claro que te va a cortar. Pero se va a sembrar esa gran semilla, ese gran tesoro en esas vasijas de barro que somos tú y yo. Que el Señor te bendiga, amado. La paz del Señor siempre contigo.